Entonces, en esta primera media hora de lo que vamos a estar charlando, quiero dar una breve introducción a lo que es el growth marketing y a lo que esto significa para una startup el día de hoy. Y cuál es mi perspectiva de cómo estamos operando en Silicon Valley, de cómo estamos operando a escala global y la diferencia de cómo estamos operando en Latinoamérica. Entonces, para arrancar, quiero comenzar por entender cuáles son los fundamentos del growth marketing. Y lo primero es que, si ustedes se dan cuenta, el nombre del evento realmente no era growth marketing, era growth hacking. ¿Y qué es lo que pasa con todo esto? Que lo primero que se empezó a popularizar fue el concepto este de growth hacking y comenzaron a surgir un montón de personas supremamente brillantes, supremamente capaces, que comenzaron a hackearse la forma de generar resultados para un negocio. Y eso está muy bien, ¿sabes? Estas personas supremamente hábiles que de pronto ustedes las conocen o las han conocido, conectan bots de LinkedIn para mandar cientos de mensajes privados por LinkedIn al día para conseguir prospectos, o que generan landing pages para vender algún tipo de ebook, pero luego entonces te venden un upsell y te acaban vendiendo no solamente el ebook, sino un curso, o esas personas que scrapean y se consiguen mágicamente correos electrónicos o bases de datos y utilizan campañas muy agresivas de correos en frío para vender. Pues bien, estos hackers pues se han ganado un lugar en el corazón de todos los founders de las startups desde un principio, porque son personas que tienen esta capacidad de pegarle muy rápido y muy efectivamente a necesidades de negocio en muy corto plazo. Y todo este concepto del growth hacking está muy bien, pero algo que se dio cuenta Silicon Valley muy rápido es que estos esfuerzos de growth hacking eran esfuerzos que se les dice que eran silver bullets y se les dice que eran esfuerzos como tiros de fogueo, es decir, funcionan una vez, funcionan por un tiempo, pero se desgastan rápidamente, se acaban rápidamente. Y la verdad es que la mentalidad de los growth hackers era una mentalidad muy de, oye, vamos a hacer un embudo. Entonces, en la parte de arriba voy a spamear a 5.000 personas por LinkedIn y luego de esas 5.000 personas, 300 me van a responder que están interesadas en que hablar de X tema y de esas 300, 120 voy a conseguir tener un Zoom de 30 minutos con ellas y de esas 120 voy a conseguir que 30 compren un producto o servicio de $1.000, digamos. Y claro, entonces, con un esfuerzo relativamente pequeño, puedes estar vendiendo $30.000 en facturación muy rápidamente. ¿Cuál es el problema? El problema es qué tanto tú puedes darle cuerda a esa estrategia. Entonces, por eso, y precisamente por eso, quiero comenzar por esclarecer qué es lo que es growth marketing en realidad y cuáles son los fundamentos detrás de esto. Y para comenzar, hay que entender una perspectiva inicial, una primera perspectiva sobre lo que es growth marketing, y es que growth marketing propone que para poder desarrollar compañías que crezcan de forma exponencial, para poder desarrollar compañías que crezcan de una forma muy acelerada, el típico hockey stick que nos gusta perseguir a los founders de compañías o de startups, lo primero que tenemos que hacer es encontrar mecanismos que impacten las diferentes etapas o las diferentes necesidades de crecimiento de un negocio de una forma compuesta. Es decir, mecanismos que se regeneran a sí mismos, mecanismos que funcionen más como ciclos que como embudos. Cuando tú ves un embudo que tienes literalmente como que la típica V, donde tienes un montón de gente arriba y tienes muy poquita gente abajo y vas pasando a las personas por las diferentes etapas del embudo de marketing. Para los que no han escuchado el embudo de marketing, básicamente es una forma de diagramar. Disculpe, se cortó ahí. Como les decía, es una forma de diagramar las diferentes etapas por las que pasa un posible cliente hasta que toma su decisión de compra. ¿Cuáles son estas etapas? Básicamente que descubran a tu marca, que consideren a tu marca para resolver uno de sus problemas, que comparen a tu marca con otras marcas u otros productos u otras alternativas y que finalmente tomen una decisión de compra. Esto obviamente es una versión muy resumida, muy breve de lo que es un embudo. Pero bueno, básicamente el marketing tradicional o el marketing digital tradicional incluso siempre ha considerado estos embudos de marketing. Y lo que propone el growth marketing es que en vez de pensar en embudos, pensemos en ciclos que se autorregeneren, que se alimenten a sí mismos para poder generar crecimiento compuesto. ¿Esto qué significa? Les voy a dar tres ejemplos de ciclos que se regeneran o que se alimentan a sí mismos. Un primer ciclo que es un poco más obvio y es una transición más obvia entre lo que es el marketing digital tradicional y lo que es el growth marketing, son los ciclos de paid advertising, donde al final del ejercicio hay un revenue que se puede volver a inyectar o un capital que se puede volver a inyectar en la parte de encima del embudo o en la parte del principio del ciclo para poder gastar más en publicidad. ¿A qué me refiero en este caso? Hagamos el ejemplo claro. Paso número uno, inviertes $1.000 en publicidad para conseguir prospectos o directamente visitantes para comprar un producto o servicio en línea. Paso número dos,
consigues que estas personas hagan una compra por un valor determinado. Digamos que en total esos $1,000 te generan $2,000 en compras o en ventas. De esos $2,000 en ventas tienes $1,000 en gastos, costos operativos, costos de producción, etcétera, etcétera. Y acabas con $1,000 al final de ese ejercicio que te quedan libres. ¿Qué haces con esos $1,000 al final del ejercicio? Los vuelves a invertir en otra campaña de publicidad que vuelve y te mantiene el ciclo funcionando. Esto podríamos decir que es lo que ya pasa en muchas campañas de publicidad y en muchos negocios tradicionalmente. Simplemente que lo pasamos de verlo como un embudo, pasamos a verlo a un ciclo y seguimos reinvirtiendo nuestro dinero allí. Ahora, esto lo podemos ver de otras formas, como por ejemplo, veámoslo desde la perspectiva de contenido generado por usuarios como un mecanismo para atraer nuevos usuarios orgánicamente. Todos aquí sabemos de la importancia del posicionamiento en buscadores y el posicionamiento en Google. Sabemos que si creamos un contenido que sea interesante para las audiencias que buscan en Google, vamos a poder traer esas audiencias a nuestras páginas y generar más conversiones. Pero lo que pocos saben es que podemos lograr desarrollar mecanismos a través del desarrollo de producto en el que nuestros usuarios sean quienes creen ese contenido, no seamos nosotros. Les doy un ejemplo. Cuando ustedes buscan el nombre de una persona en Google, es muy probable que comiencen a encontrar perfiles en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. La razón por la que esto pasa es porque Facebook, Instagram y LinkedIn han optimizado muy bien las páginas de perfil de sus perfiles para que cuando busquen un nombre de una persona, de los primeros resultados sean estos, incluso si esa persona tiene un sitio web propio. Entonces, ¿esto qué genera? Esto genera que existe una máquina que constantemente esté capturando usuarios para Facebook, Instagram y LinkedIn a través de las búsquedas que naturalmente se dan de nombres de personas, porque los vimos en una conferencia, porque son nuestro próximo jefe en un trabajo, porque, qué sé yo, los conocimos a través de un amigo y los googleamos. ¿Esto qué genera? Genera el ciclo del que les estoy hablando, ese ciclo que se autorregenera. Entonces, un usuario cualquiera crea una cuenta en LinkedIn, en Instagram o en Facebook y crea con ella su perfil. Esto genera un posicionamiento orgánico en buscadores. Otro usuario busca a esta persona o cualquiera de las billones de personas que están en estas plataformas y encuentra su perfil en LinkedIn y eso puede generar que este usuario cree su propio perfil si es que no tiene uno todavía. Son ciclos que se autorregeneran. Y les voy a dar otro ejemplo. Ya tuvimos el ejemplo de un anuncio pago alimentándose a sí mismo, ya tuvimos el ejemplo de contenido generado por usuarios alimentándose a sí mismos, y ahora vamos a agarrar un último ejemplo. Vamos a agarrar el ejemplo de la viralidad. Y una compañía muy famosa en el universo del growth marketing, porque precisamente fueron de los primeros en comenzar a escribir las reglas y escribir más que las reglas, las indicaciones de cómo se puede aprovechar esta herramienta tan poderosa, es precisamente Dropbox. Dropbox es una compañía que ha sido muy famosa en esto porque uno de sus líderes de crecimiento, Sean Ellis, de hecho escribió el primer libro sobre growth hacking que había en su momento. Y ojo que seguía usándose el concepto de growth hacking. Pero muy interesante que a pesar de que ellos usaron muchos hacks para crecer, como por ejemplo, y esa es la historia que más se conoce, ¿no? Dropbox te regalaba unos gigas adicionales de almacenamiento si tú compartías Dropbox con otras personas y hacían que ellas se registrasen. Esto era un ciclo de crecimiento. Tú creabas tu cuenta de Dropbox, usabas Dropbox y necesitabas más gigas y por eso compartías Dropbox con otro usuario para que ese usuario crease su propia cuenta y tú recibieses gigas disponibles en Dropbox para almacenar tus archivos. Ese usuario, entonces, que tú habías traído, pues de la misma manera usaba su cuenta de Dropbox y acababa trayendo a otros usuarios una y otra vez, se repetía el ciclo y todos estaban simplemente motivados por los gigas. Pero realmente esto no fue lo que más crecimiento le generó a Dropbox, esto fue uno de los ciclos de crecimiento. El mayor ciclo de crecimiento de Dropbox era un ciclo que estaba directamente embebido en la funcionalidad de su producto y cómo su producto era nativamente diseñado para ser viral. Y ojo con esta palabra viral que la vamos a estar viendo un par de veces más en la sesión. ¿Qué pasaba con esto? Lo que pasaba con esto es que cuando una persona utilizaba Dropbox, su motivación típicamente era compartir archivos pesados con otras personas o compartir las versiones más actualizadas de un archivo con todas las personas interesadas. ¿Esto qué implica? Implica que cuando yo uso Dropbox con la intención de compartir contigo un archivo o una versión actualizada de un archivo, yo te estoy invitando a ti a utilizar el producto. Y entonces se crea un ciclo aún más fuerte porque para que yo pueda beneficiarme del uso del producto y para que tú te puedas beneficiar, pues tienes que registrarte a la plataforma. Y el ciclo se repite una y otra vez. Cada vez que un usuario nuevo llega a la plataforma y quiere compartir un archivo, atrae a otro 1, 2, 3, 4, 5 usuarios a la plataforma y genera este crecimiento compuesto, este crecimiento exponencial. Entonces, ¿qué es el growth marketing? Growth marketing básicamente es
intentar desarrollar estos diferentes mecanismos que se alimentan a sí mismos, estos sistemas autorregenerables o estos sistemas de alguna forma que pueden generar crecimiento compuesto, crecimiento exponencial, a través de la implementación del método científico, a la experimentación, al desarrollo de estos sistemas. Eso es el growth marketing. Entonces, separemos la idea de que el growth hacking son estas tácticas medio guerrilla de aprovechar al máximo y casi que burlar la funcionalidad normal de un sistema para poder generar resultados rápidos. Eso es growth hacking. Por el otro lado, realmente la solución que genera más resultados para un negocio y en la que más se diferencia Silicon Valley del resto del mundo es el growth marketing y es desarrollar estos ciclos que generan crecimiento compuesto, generan crecimiento exponencial. Y lo primero que hay que hacer es que hay que separar una startup que está arrancando de una startup que ya llegó a Product Market Fit. Les voy a contar brevemente una historia. Mucho de lo que yo sé sobre growth marketing viene de un programa de educación, el programa más completo en growth marketing que hay en el mundo, que se llama Reforge, reforge.com, reforge.com. Es un programa de $2,000 al año y es un programa que le ofrecen principalmente a líderes de crecimiento de compañías que ya han llegado a Product Market Fit, que ya han logrado que su producto se valide en el mercado y están en etapa de crecimiento. Y con mi startup anterior, con Torre, apliqué a ese programa unas 3 o 4 veces y no conseguí que me aprobaran la aplicación del programa nunca. Simplemente no me recibían. Mm, indagando, entendí que la razón por la que no me recibían era porque mi startup no había llegado a Product Market Fit y que la cantidad de conocimiento que hay sobre growth marketing realmente solo se puede aplicar o se aplica de la mejor forma y es valiosa de la mejor forma una vez has llegado a Product Market Fit. Aquí hay unos conceptos filosóficos bastante complejos de por qué ese contenido no es tan útil cuando no has llegado a Product Market Fit. Y para entender eso hay que entender cómo funcionan las startups y cómo la mayoría de las startups se mueren antes de encontrar Product Market Fit y cómo realmente la humanidad no tiene un mecanismo para que las startups no se mueran. Las startups tienen tantas variables, muchas que no controlan, que simplemente en vez de intentar aplicar método, lo que hemos resuelto como humanidad es aplicar fuerza bruta. Y a lo que me refiero con esto es, en vez de ser como, ok, esta es la guía, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, y si todos lo seguimos, es una fórmula científica y entonces consigues éxito como emprendedor. No tenemos eso. Lo que tenemos es aquí más o menos algunos pasos que otras personas han seguido para ser exitosos como emprendedores y para llegar a tener Product Market Fit. Mira a ver si te sirven. Y lo que tenemos desde una perspectiva financiera es que es tanto el porcentaje de fallo y tan poco metódico el proceso de crear una startup que la vasta mayoría de las startups se quiebran. 8 de cada 10 nunca cumplen su propósito, si no son más. Imagínense que ustedes fueran a tomar un avión y supieran que 8 de cada 10 aviones se caen. ¿Ustedes tomarían el avión? Pues eso es exactamente montar una Ahora, startup. Es subirse en un avión de emprendimiento en el que 8 de cada 10 aviones se caen. Y eso no necesariamente está mal. Una startup es un experimento intentando convertirse en empresa. Pero la realidad es que si intentamos aplicarle método al proceso creativo de desarrollar y sacar adelante una startup y que la startup se vuelva una idea validada en el mercado, es muy probable que fallemos. No existe método para hacerlo. Entonces, en las compañías que están en etapas pre-product market fit, la mayoría de las tácticas de growth marketing son sobre esfuerzos, son esfuerzos que no son necesarios. Y en las compañías que están post-product market fit, la mayoría de las tácticas de growth marketing y de los esfuerzos de growth marketing y la visión de growth marketing son extremadamente efectivos. ¿Por qué? La razón es que para poder implementar todos estos sistemas que se tienen pensados implementar en growth marketing, en compañías que ya están en etapa de aceleración, se requiere una gran cantidad de recursos, de una gran cantidad de tiempo, de una gran cantidad de esfuerzo. La forma en la que yo lo veo es que hacer growth marketing es como construir startups dentro de una startup o construir startups dentro de una empresa. Entonces, arranquemos por entender o pasemos a entender mejor cuál es la teoría, cuál es la estructura fundamental detrás de estos experimentos. La estructura fundamental realmente tiene 4 componentes. Cualquier startup para llegar a Product Market Fit realmente tiene 4 cosas que tiene que alinear. Y esto es importante tanto para las startups que están arrancando como las startups que ya llegaron a Product Market Fit. Son 4 cosas que hay que alinear. La primera es el producto. Y el producto no es solamente las líneas de código que escribimos o la página web que tenemos o la aplicación móvil que desarrollamos. Es realmente toda la experiencia que hay detrás de cómo nosotros proponemos a nuestros usuarios resolver sus problemas a través de nuestros productos.
Hay un concepto que puede ser interesante para ustedes, que es el concepto de jobs to be done. Y la realidad es que todos los productos tienen un job to be done, un trabajo que está por ser hecho, que el producto pretende resolver. Entonces, el producto es realmente toda la experiencia y hay muchos que sugieren, incluyéndome, que hay que pasar de pensar en productos mínimos viables a experiencias mínimas viables. Les doy un ejemplo. Cuando vamos a comprar un Tesla, pues sí, estamos comprando un carro, ¿cierto? Y las llantas y el motor eléctrico, y vamos a comprar los asientos y la carrocería, los airbags, el sistema de entretenimiento. Pero realmente no solo estamos comprando el vehículo como tal, estamos comprando la experiencia que hay para poder satisfacer ese job to be done, esa necesidad que requiere ser resuelta. Y esa experiencia incluye cosas como, por ejemplo, nuestra experiencia de compra, cómo es comprar el carro, nuestra experiencia de entrega, qué tal nos entregan un carro, es algo fácil, es algo agradable, es algo sencillo. Nuestra experiencia postventa, qué tal es una vez recibimos el carro, el servicio de garantía, por si algo no salió bien, o los servicios y el mantenimiento que tengamos que hacer, o en muchos casos incluso cómo vamos a cargar nuestro Tesla, cómo lo vamos a recargar. Entonces, ahí es muy importante tener en cuenta la estructura y el entendimiento de cómo funciona esta idea de desarrollar estas experiencias mínimas viables, resolver el problema completo de punta a punta. Y lo siguiente que les quiero compartir tiene que ver un poco con el segundo modelo de estos cuatro bloques o estos cuatro conceptos que tenemos que alinear para llegar a Product Market Fit. Y es el mercado. Y es cuando tenemos una startup, estamos buscando encontrar, no definir, hay gente que habla, define el target, no, encontrar el mercado o un mercado que tenga un problema suficientemente grande, suficientemente fuerte y que se repita lo suficiente. La frecuencia es súper importante, frecuencia de uso, frecuencia del problema es súper importante, como para que haya la posibilidad de crear una compañía que crezca exponencialmente, que crezca rápidamente. Entonces, por un lado tenemos el producto y la experiencia, como les venía diciendo. Por el otro lado tenemos el mercado y la frecuencia del problema para ese mercado y el dolor que ese problema genera para ese mercado. Les doy un ejemplo con esto. Si es un problema que genera muy poco dolor o que la persona resuelve fácilmente con cualquier alternativa que tiene a la mano, lo más probable es que este producto nunca pueda crecer de forma acelerada o se le dificulte mucho crecer de forma acelerada. Y ojo, habrá quienes me digan, oye Andrés, pero es que hay un montón de productos que no tienen una alta frecuencia, pero son tremendamente exitosos. Yo me imagino que la gente habla así en mi cabeza realmente, cuando dicen algo como que suena como obvio, pero no es tan obvio. Hay un montón de productos que sí atienden necesidades que no tienen tanta frecuencia, pero esos productos se apalancan de otros elementos en los cuatro modelos que les voy a hablar para poder crecer rápidamente o simplemente nunca crecen rápidamente. Y ya vamos a llegar a explicar esa diferencia entre las compañías que crecen rápidamente y las que no. Entonces, hasta ahora vamos en producto y vamos en mercado. Un mercado que tenga un dolor profundo lo suficiente, frecuente lo suficiente, y un mercado que ojalá esté concentrado lo máximo posible, de alguna manera que los podamos segmentar por ubicación geográfica, por términos de búsqueda en Google, por intereses en páginas de Instagram, lo que sea, que los podamos encontrar en una comunidad o en un grupo, una audiencia relativamente concentrada para poder llegar a ellos. El siguiente tiene que ver con canales, producto, mercado, canales. Y es cuáles son los canales de distribución para nuestro producto, cuál es el canal que nosotros desarrollamos para llegar al mercado que estamos buscando llegar. ¿Es viable crecer exponencialmente a través de este canal? Les voy a decir algo, por ejemplo, cuando uno depende de ventas corporativas, pero el producto que uno, para poder vender su producto, porque es un producto que para el usuario no es fácil tomar la decisión o que requiere de múltiples tomadores de decisión, y además es un producto económico, eso es una compañía que no va a crecer exponencialmente. ¿Por qué? Porque la labor de hacer ventas corporativas es una labor que requiere de mucho capital de inversión, es una labor que requiere de mucho esfuerzo para cerrar ventas. Y si el valor del producto al final del ejercicio no vale la pena, esa compañía va a estar quemando un montón de dinero para atraer clientes y al final le va a quedar muy poco o nada de dinero al final del ejercicio. Entonces hay que entender cuáles son los canales de venta. Puede ser que consigamos vender a los clientes a través de un e-commerce, a través de nuestra aplicación, a través de un equipo de una fuerza de ventas, a través sencillamente de poner nuestro producto a través de distribuidores o canales directos de venta o venta directa, multinivel, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos canales que se pueden usar para vender, pero tienen que alinearse estos diferentes componentes para que pueda haber un crecimiento exponencial. El canal que nosotros tenemos tiene que estar alineado con los otros componentes. Y esto me lleva al último componente, pero igualmente importante, el ejemplo que les daba anteriormente.
y es el cuarto componente, que es monetización, modelo de monetización. Entonces, cuando tenemos estos cuatro elementos que se alinean, vemos que, como les daba en el ejemplo anterior, si tenemos un producto que su modelo de monetización tiene un valor muy bajo percibido por el cliente, un valor muy bajo al final del ejercicio, pero la única forma de venderlas es a través de vendedores que toquen la puerta o vendedores que se sienten en llamadas de media hora con los clientes para explicar el producto, entonces este es un producto que no tiene una buena alineación entre sus cuatro modelos completamente, y eso hace que la compañía no pueda crecer exponencialmente, que la compañía no pueda crecer de forma acelerada. Entonces, realmente ese es el desafío que tenemos los growth marketers, y ese es el cuando la startup ya llegó a Product Market Fit, y ese es el desafío que tienen cualquier emprendedor antes de llegar a Product Market Fit: encontrar la forma de alinear estos cuatro modelos. ¿Por qué hago la separación entre el emprendedor en la primera etapa y el growth marketer en la segunda etapa? Porque realmente, una vez la compañía llegó a Product Market Fit y ya está lista para escalar, la compañía va a tener que hacer dos cosas. La primera es que va a tener que optimizar su Product Market Fit, es decir, su producto, su modelo de monetización, su mercado y su canal tienen forma siempre de estar mejor alineados, que exista una mejor alineación, que el precio sea el más adecuado, que el canal que estemos desarrollando sea el más efectivo, que el mercado al que estemos llegando sea el que tenga el mayor dolor, la mayor capacidad de inversión, la mayor necesidad, la mayor frecuencia, y que el producto que tengamos sea cada vez mejor en resolver el problema que tiene nuestro cliente en menos pasos, en hacerlo sentir mejor a través de la experiencia, en hacerlo sentir que esa experiencia es increíble. Entonces, deben haber equipos que, una vez llegamos a cierto nivel de alineación entre los diferentes componentes de este modelo, mantengan ese product market fit y lo optimicen, hagan mejor esas cosas. Pero en esa etapa, entonces, se crea la necesidad de un segundo equipo. El primero es un equipo de operación. El segundo es un Mami, equipo ¿cuánto de baja de innovación. poco? Y ese es el trabajo que cumplen los growth marketers o los growth managers en las compañías. Y es de desarrollar diferentes equipos de trabajo que se enfoquen en cómo expandir, cómo innovar en alguno de estos cuatro modelos, entendiendo que siempre debe haber sincronía entre los cuatro. Es decir, no puedo inventarme un nuevo modelo de monetización, pero que no tengan nada que ver con los otros tres modelos de lo que estábamos hablando: el modelo de producto, el modelo de mercado, el modelo de canal de adquisición. ¿Qué me refiero con esto? Si yo digo, oye, estamos vendiendo esta licencia de software por $2,000 para cada compañía al año, pero ahora vamos a sacar una licencia de software que vale $20 al año y vamos a utilizar el mismo canal de venta, el canal de venta directa o el canal de venta a través de un equipo, una fuerza de ventas. Pues, ¿qué va a pasar? Que tu fuerza de ventas nunca va a poder pagarse a sí misma. Si ahora ofrecen un producto que antes valía 2,000, ahora vale 20, pues eso nunca va a funcionar. Entonces, para ese producto de 20, hay que reajustar otras partes del modelo, hay que ajustar el alcance del producto, hay que ajustar el mercado quizá al que se le ofrece ese producto, hay que ajustar quizá la forma en la que lo vendemos. Una misma compañía, digamos un Microsoft, por ejemplo, puede vender licencias billonarias, contratos con el Estado, derechos trillonarios de uso de su tecnología, etcétera, etcétera, a través de fuerzas de venta extremadamente costosas. Y también puede vender suscripciones de $7 al mes para acceder a Microsoft Office con tarjeticas en el supermercado Éxito o en el supermercado Jumbo o en el supermercado que sea. Estos son dos modelos de monetización para productos relativamente similares, pero que atienden mercados distintos y que, por ende, requieren de ajustes en alguno de los cuatro componentes. En el caso incluso del ejemplo que les daba de Microsoft Office, Microsoft no solamente tiene que ajustar el canal de distribución para venderle a estos titanes de la industria contratos billonarios, Microsoft también tiene que ajustar su producto, porque ahora tienen que tener un sistema para poder manejar cientos de miles de licencias, y ahora tienen que tener un sistema para poder reportar la facturación distinto. No es lo mismo comprar una tarjetita de Microsoft Office en el Jumbo o pagar una suscripción de $7 mensuales con una tarjeta de crédito, que hacer pagos de cientos de miles o millones de dólares en el banco. Y hay ciertos sistemas que se tienen que ajustar. Entonces, en una compañía, en una startup que está en proceso de crecimiento, acaban habiendo dos equipos: un equipo de innovación y un equipo de operación, optimización. Y estos equipos tienen que estar muy bien definidos y tienen que estar muy bien estructurados. Y esa hace parte del trabajo y de la magia del trabajo que hace los equipos de growth marketing. Entonces, ahora recapitulemos. Hasta ahora hemos hablado de la importancia de los ciclos no embudos a la hora de crecer de forma exponencial, de forma compuesta. Hemos hablado también de la importancia o del rol que tiene un growth manager a la hora de desarrollar experimentos basados en el método científico, es decir, experimentación estructurada, experimentación con hipótesis,
con desarrollo, con conclusiones, con métricas de seguimiento. Hemos hablado de cómo el rol de Growth Manager quizá no debe existir en una startup que no ha llegado a Product Market Fit, que todavía no ha encontrado su lugar en el mercado, y de por qué esto es así. Y hemos hablado de cuáles son los diferentes componentes de un modelo de Product Market Fit que tiene sentido y que hace que una compañía pueda crecer exponencialmente. Finalmente, hemos hablado de la división de la estructura de los innovadores y los optimizadores o los operadores en una compañía que ya llegó a Product Market Fit y que está en escala. Les acabo de dar un montón de información y yo sé que no es fácil consumirla, pero ahora para intentar aterrizar estos diferentes conceptos a la realidad de ustedes, vamos a dedicar un tiempo a responder sobre las preguntas que ustedes respondieron que les había puesto. Entonces, vamos a dar 5 minutos para que ustedes puedan responder esas preguntas aquí en el chat si no lo han hecho. Si ya me las enviaron por correo, voy a leerlas del correo primero. Si quieren que leas su pregunta primero o su respuesta a la pregunta primero, ace@platzi.com, vamos a poner en el chat. Voy a leerlos del correo primero y luego leo las del chat. Y con eso, poder hacer esta segunda parte de la sesión. Entonces, tomamos los 5 minutos, procesamos todo lo que acabamos de decir, enviamos el correo o ponemos en el chat y ahora vamos a seguir con la segunda parte de esta sesión. Gracias a todos. Y bueno, 5 minutos contados por reloj para que por favor respondamos las preguntas y con eso vamos siguiendo a la segunda parte de la sesión, un poco más práctica, donde vamos a tener 30 minutos para conversar sobre sus desafíos de growth y intentar responder sus preguntas. 5 minutos, ahí los cuento por reloj, que voy a estar dando vueltas mientras tanto. Recuerden, por favor, después de esta muy buena presentación y video de Andrés, que aprovecho de agradecerle por el tiempo y por el buen video y también por el buen timing de aparición. Hubiera parecido que siempre estuvo en vivo, pero ahí salió todo excelente. Le quiero agradecer. Muy buen contenido, Andrés. Y obviamente, antes de comenzar con las preguntas, recordarles, por favor, si este es el minuto de verdad para hacer las consultas. Todo lo que se ha procesado, sé que fue muchísima información, fue de mucho valor, así que aprovechemos esta instancia que siempre es muy importante para poder canalizar todo lo procesado y todo lo que se puede aprender. Bueno, listo. Ya tenemos más o menos los 5 minutos para responder las preguntas. Igual si les hace falta un poquito más de tiempo, tranquilos, ahí las pueden ir compartiendo. Voy a arrancar charlando un poco sobre los casos que me enviaron al correo. Y si están por enviarme un caso, también lo reviso. Lo que sí les pido es que porfa se pongan en silencio. Por ahí tenemos a Martín Gómez y a Salvador con el micrófono abierto. Les agradezco. Entonces, bueno, listo. Primero vamos a hablar del caso de Alejandro Chávez. Alejandro es un emprendedor nuevo que está formando una startup en tecnología y ha escuchado que el growth hacking es una de las metodologías más efectivas para crecer exponencialmente. Ese es un poquito de su contexto. Él tiene una plataforma para desarrollar tus habilidades blandas. Me imagino que tú estuve como cliente y les hace falta conocimiento sobre cómo llevar a cabo experimentos. Excelente. Me parece que esta pregunta es buenísima para responderla aquí con todos. Las que sean muy específicas quizá las responda por correo o las responda en otro momento. Pero esta es la gran pregunta para responder a todos ustedes y responderla en público. ¿Por qué? Porque en la esencia del growth marketing está la experimentación. Y la idea de la experimentación es que nos permite a nosotros probar rápidamente diferentes hipótesis y ser muy organizados a la hora de aprender. Growth marketing realmente, growth hacking, ponle el título que sea, lo que busca es aprender muy rápido, validar o invalidar ideas muy rápidamente, a la forma más rápida posible. Entonces, para que este sistema de experimentación exista, tienen que haber dos cosas. La primera es que debe haber una metodología, una serie de pasos que el equipo siga. Hay gente que sigue las metodologías Scrum, hay gente que sigue las metodologías Agile, hay gente que se inventa sus propias metodologías. Al final, los fundamentos principales por detrás de estas metodologías lo que buscan es organizar una serie de pasos concatenados para que se desarrolle un proceso de experimentación-aprendizaje de forma tal que se priorice el aprender por sobre cualquier otra cosa.
¿Y por qué aprender? Porque el crecimiento compuesto en los resultados de tu negocio va a depender del crecimiento compuesto de tus aprendizajes. Un equipo de growth normalmente, para cada 10 experimentos que hace, al principio se puede estar equivocando en 9 de cada 10 hipótesis. Es decir, 9 de cada 10 experimentos no logran lo que buscan lograr. Pero a medida que pasa el tiempo, este ratio de experimentos exitosos versus experimentos fallidos comienza a cambiar sobre el tiempo, a medida que aprendes más sobre tu mercado, sobre tu producto, sobre tu modelo de monetización y los canales que debes desarrollar. Lo que va a pasar es que te vas a volver más exitoso en predecir cuáles son las cosas que influencian los resultados de tu negocio. Les voy a dar un ejemplo. Yo ahora en Platzi, que estoy trabajando liderando el crecimiento de growth de Platzi, me he dado cuenta que Platzi es muy bueno en predecir cómo ciertos estímulos de promoción hacen que un cliente que está indeciso sobre comprar o no su plan, compre en una ventana de tiempo relativamente corta. Esto es algo que yo ya me he dado cuenta viendo una y otra vez cómo esto pasa. Entonces, esto básicamente crea un aprendizaje en la compañía que cuando lanzamos una promoción cerramos un montón de ventas porque el público es muy orientado a precio. Esto en otras industrias no funciona así. En otras industrias se puede lanzar promoción sobre promoción y no funciona tan bien. Aunque esto es un ejemplo obvio y es simplemente un ejemplo para darles un ejemplo del tipo de aprendizajes que se pueden ir dando con la experiencia y con el tiempo, pues es un ejemplo que te da a entender, ok, estos son los insights que voy a ir consiguiendo para mi negocio. Entonces, la prioridad es conseguir insights, la prioridad es conseguir aprendizaje y que ese aprendizaje perdure en el tiempo, es decir, que esté documentado y estructurado de una forma que si tu growth manager se va, que si el equipo completo es reemplazado, que si cambia por completo el equipo, el conocimiento se quede en la compañía. Saber cuál es el modelo de crecimiento adecuado para el negocio es el famoso know-how de los negocios, el famoso know-how que hace que las compañías puedan crecer. Entonces, ¿cómo hacemos para tener un sistema de experimentos? Pues lo que tenemos que buscar es desarrollar una metodología y tener una estructura que permita los experimentos. Les cuento una historia también de Platzi. En Platzi, la estructura que había en el equipo cuando yo llegué hace 30 días era una estructura de silos, es decir, estaba el equipo de producto, el equipo de educación, el equipo de marketing, el equipo de X, Y, Z, ¿cierto? ¿Cuál es el problema con la estructura de silos? La estructura de silos es una estructura en la que las personas de growth se vuelven facilitadores. ¿Por qué facilitadores? Porque queremos hacer un experimento. Di tú, oye, queremos inventarnos una nueva forma de cobrar Platzi. Ya no es una suscripción anual por todo el acceso a todo el contenido como si fuera Netflix, sino es una suscripción por cada una de las academias que hay. Hay 19 academias o 19 escuelas y podemos cobrar una suscripción no tan costosa por acceder a todo, sino más económica por acceder a alguna de las escuelas. Perfecto. Este experimento o esta hipótesis que es vamos a poder vender más a través de vender planes por escuelas, cambiar el modelo de monetización, es un experimento que va a requerir la colaboración de quienes. Va a requerir la colaboración de educación, porque ellos son quienes definen las escuelas y cómo se venden las escuelas. De marketing, porque pues hay que promocionar y vender todo esto. De success, porque a todos los clientes que lleguen y que quieren saber cómo funciona esto y cuál es la diferencia con pagar el plan completo, pues hay que responderles, hay que contarles toda la historia. Y quizá de otras áreas como producto, ingeniería, DevOps, incluso el área contable y financiera de la compañía. Entonces, si yo como growth manager quiero que eso pase, ¿qué voy a tener que hacer? Pues voy a tener que poner a 7 personas distintas, las cabezas de cada uno de estos equipos, en una reunión y convencerlos por 2 horas de por qué esto tiene sentido. Y lo que va a pasar es que el 90% de lo que van a decir es cómo esto va a fallar y cómo esto no va a funcionar. Pero recuerden, los growth managers somos innovadores, estamos inventándonos nuevas formas de hacer las cosas. Y es muy normal que la gente haga pattern matching, o sea, que vea un patrón que ha pasado en el pasado y asuma que porque algo ha pasado en el pasado de alguna forma vuelva a pasar. O es muy normal que la gente imprima sus propios sesgos sobre los diferentes experimentos y diga, oye, ¿sabes qué, Andrés? Esto no te va a funcionar porque es que hace 3 años yo hice aquello y no funcionó y esto se parece a eso. Eso es muy normal que pase. Entonces, en primer lugar, vamos a tener ese desafío y es facilitar el desarrollo de experimentos intentando coordinar las perspectivas y los sesgos y los patrones de reconocimiento de diferentes personas que lideran diferentes equipos. Y el segundo, entonces, desde esa perspectiva, cuando tienes un growth manager que tiene ese desafío, el segundo desafío que tiene son las prioridades de cada equipo. La prioridad del equipo de crecimiento es crecer y desarrollar nuevas formas de crecer y desarrollar quizá distintas formas de crecer en distintos mercados, en distintos segmentos, distintos productos, etcétera, etcétera. Pero la prioridad de suceso no es crecer. La prioridad de suceso es asegurar que el 99% de las personas que tengan la pregunta sean respondidas en menos de 24 horas, por dar un ejemplo. Entonces, a la hora de desarrollar esos proyectos, ¿qué es lo que pasa? Alinear objetivos es difícil.
Porque si yo saco una nueva forma de monetizar, si yo saco una nueva escuela, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que van a llegar un montón de personas haciendo preguntas, un montón de personas que van a colapsar el sistema de atención al cliente, y lo que va a decir la atención al cliente: no hagamos eso ni por el putas, porque no tenemos suficientes personas para atender esto y se nos va a colapsar el sistema, y esto va en contra de mi prioridad, que es 99% de los canales, o perdón, de las preguntas que se hagan respondidas en 24 horas. Entonces, esa alineación de prioridades es muy difícil, porque cuando tienes un equipo, como les decía antes, que opera, que optimiza para la excelencia, que hace optimizaciones graduales, pues este equipo se le va a dificultar muchísimo compaginar con tu prioridad de hacer que las cosas pasen a toda costa. Entonces, enfrente estos dos problemas, te das cuenta que lo que tienes es un problema de estructura. Tienes mucha gente que convencer y tienes diferentes prioridades que quizás sean incompatibles para compatibilizar, para compaginar. Entonces, una estructura alternativa que muchas compañías utilizan, y les puedo compartir un artículo sobre estructuras de growth, es una estructura más de squads transversales, equipos de trabajo transversales. ¿Cómo funciona un squad ahora en Platzi? Ahora en Platzi, en un solo squad podemos tener una persona de success, una persona de growth, una persona de diseño, una persona de marketing, una persona de ingeniería, una persona de producto, un data scientist, y podemos tener un copy, y podemos tener una persona del equipo de education. Un squad de 9 personas, pero que tiene todas las herramientas que necesita para desarrollar experimentos en cualquier área de Platzi, en monetización, en canales, en mercados, en producto. Tiene absolutamente todas las herramientas para ir y hacer que las cosas pasen. Y más interesante aún, esas 9 personas tienen 6, 7, 8, 9 líderes. Y uno dice: uy, no, Andrés, pero ¿cómo es que una persona va a tener 9 jefes? No, no es que una persona tenga 9 jefes. Es que va a haber un líder de proyecto y va a haber un líder funcional. ¿Esto qué implica? Cuando tienes una persona que es experta en hacer diseño y es el líder de diseño o el head of design, como lo llamamos en Platzi, pues lo que necesitas es que esa persona lidere a todos los diseñadores de la compañía, no solo a los que hagan parte de su equipo de diseño. Todas las personas que hagan diseño tienen que reportarle a esa persona cómo se hace diseño. Y luego tienes líderes de proyecto, que son personas que hacen que las cosas pasen, los growth managers. Estas personas no son expertos en diseño necesariamente, se apoyan en los líderes de diseño, se apoyan en los líderes de educación, en los líderes de suceso, en los líderes de producto, en los líderes de ingeniería, para poder liderar un equipo supremamente funcional con todas las herramientas que necesiten para hacer que las cosas pasen. Entonces, si queremos tener una metodología o una cadencia de experimentación, lo primero es que tenemos que buscar cuáles son los pasos que vamos a seguir para poder probar experimentos, para probar y validar hipótesis, y por el otro lado, la estructura correcta. Hay un framework que se llama el framework de experimento de Alexander Torrenegra, que es un framework de product management. No es un framework de growth. No hemos escrito el framework de growth, en algún momento lo escribiré, pero ese framework les puede dar una idea de cuáles son los pasos que hay que llevar para desarrollar su propia metodología de growth. Entonces, dos cosas: método y estructura. Esa es la respuesta a cómo tener un sistema para hacer experimentos. El uno depende del otro. Bien, avancemos a la siguiente pregunta. Tengo por acá a Gualberto Salinas. Él es matemático y creador de contenidos y tiene una empresa de análisis de data y quiere conseguir clientes. Ha sido muy difícil que las personas confíen en modelos matemáticos para dar solución a cualquier problema. Excelente pregunta. Es una pregunta más táctica, pero también está bueno que respondamos preguntas tácticas. A ver, cuando estamos vendiendo algo que la gente no conoce y no entiende, lo primero que tenemos que hacer es educar sobre el valor de nuestro producto. Y el valor de nuestro producto no es cuántas líneas de código tiene, cuántas páginas diseñamos, cuántas funcionalidades tiene. No. El valor de nuestro producto es el resultado que el usuario va a tener o el cliente va a tener cuando compra o usa este producto. Ese es el valor de nuestro producto. Si yo estoy, si yo estoy a punto de firmar un contrato de $100 millones y la única condición es que tengo que firmarlo en los próximos 30 segundos y que tengo que utilizar un bolígrafo de tinta azul porque si no, no me aceptan a firmar el contrato. Y hay alguien en la mesa que tiene un bolígrafo de tinta azul, pero yo no tengo bolígrafo de tinta azul. ¿Cuánto vale el bolígrafo de tinta azul para mí? Lo que vale es que si no firmo con el bolígrafo de tinta azul, pues voy a perder un contrato de $100 millones. Ese bolígrafo vale mucho para mí. Sí, estoy dando un ejemplo súper exagerado, pero es para entender que no importa si es hecho de plástico, si es hecho con tinta china, si es hecho con tinta europea, si tiene punta fina o no tiene punta fina, lo importante es qué es lo que este producto consigue para mí. Y hay muchos productos que la gente siente, y eso es otra cosa muy importante, y es que no solamente necesitas efectivamente comunicar qué es lo que el producto hace y qué es lo que el producto le ayuda a resolver a tu cliente, sino también es importante asegurar de que lo que la gente siente y cómo se queda posicionado en la cabeza de tu cliente sea lo que tú quieres que sea. ¿Qué quiere decir esto?
hay muchos negocios montados y muchos negocios multimillonarios cuyos productos son una pinche basura, pero que hacen muchísima plata porque tienen un posicionamiento en la cabeza de la gente de que son efectivos. Por favor, no se me vayan a ofender si ustedes hacen parte de esas compañías, pero todas las empresas que venden multivitamínicos, todas las empresas que venden Herbalife, todas las empresas que venden Amway, toda la gente que vende todos sus productos, el 90% de ese producto es basura o agua en su mejor caso. ¿Sí? La vasta mayoría de ese producto, o de la razón por la que la gente compra ese producto, es por marketing, por branding, porque hay un posicionamiento en la cabeza de la gente de que eso funciona. Se ha creado un mito en el común de la sociedad o en un segmento específico de que eso funciona. Entonces, en el caso específico de la pregunta que tú me estabas haciendo, Gualberto, pues tú tienes que lograr que un segmento de personas esté súper convencida de que los modelos analíticos de datos les van a ayudar a lograr algo, vender más, ahorrar costos, lo que sea. Y esto no necesariamente es fácil porque estás intentando vender algo muy difícil de entender. Entre más difícil de entender, más difícil que te compren. Por eso hay que simplificar nuestro mensaje y hacer que nuestro mensaje sea lo más sencillo posible de entender. Señor Gualberto, muchas gracias por su pregunta y mucho éxito en ese desafío que usted tiene. Sería muy bueno que se junte con una persona como yo para que esa persona entienda bien su negocio y le ayude a comunicarlo de una forma que sea fácil de entender para su audiencia. Y ojo, dije como yo, ojalá mejor que yo, porque yo soy, no soy tan bueno para eso, pero ahí vamos, ahí vamos. Bien, tenemos otras preguntas por acá. Tenemos a... espérame un segundo que no veo tu nombre. No veo tu nombre. ¿Cómo sabemos cuando tenemos Product Market Fit? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Si ustedes van y buscan la respuesta a cómo saber cuando tengo Product Market Fit, ustedes van a encontrarse 50.000 respuestas distintas. A cada persona que le pregunten van a encontrar una respuesta distinta. ¿Se acuerdan cuando en la conversación les dije que no teníamos todavía un método y que esto todavía era muy experimental y que hacer startups era súper experimental? Ni siquiera sabemos cuándo estamos siendo exitosos. Así de poco metodológico es el tema. ¿Sí? Product Market Fit, algunos lo definen como crecimiento 7% semana sobre semana. Otros lo definen como que tienes tantos clientes que no puedes atenderlos a todos de la cantidad de clientes que tienes. Yo he decidido trabajar bajo la premisa que Product Market Fit es que tienes un producto que es capaz de adquirir clientes a escala y lo puedes seguir escalando infinitamente o muy rápidamente y a un gran volumen, que eso implica que has encontrado un mercado que tiene esa necesidad y eso implica que has encontrado un canal a través del cual le puedes llegar a ese mercado, en primer lugar. Y en segundo lugar, tienes un producto que retiene y expande a sus clientes. ¿Eso qué implica? Que cada vez que ese cliente quiera satisfacer esa necesidad, ¿se acuerdan de los jobs to be done? Cada vez que ese cliente quiera satisfacer ese job to be done, ese cliente vuelva a ti. El 95% de las compañías que yo conozco se obsesionan con adquisición, con conseguir un cliente una primera vez. Y solamente el 5, yo diría que el top 1% de las compañías se obsesionan con retención. Y esas son las compañías que más crecen. Digamos que yo haga una campaña de publicidad en Facebook para atraer emprendedores a un curso de growth marketing que voy a hacer, como este. Digamos que ustedes me compraron el curso, tengo 34 personas que me lo pagaron. Me gasté $5,000 en traerlos en publicidad en Facebook y cada uno de ustedes pagó $200. Es decir, gané 6.800, facturé $6.800. Le quito los, ¿cuánto fue que dije? 5.000. Bueno, digamos que haya hecho 5.000. Le quito los $5.000 que me gasté y me quedaron $1.800 en el bolsillo. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Puedo crecer exponencialmente con eso? De pronto no. Pero bueno, no importa. Digamos que es un buen negocio. Ahora, ese es un muy buen negocio. Pero si yo logro que después de ustedes los 34, 15 me compren un producto de $2.000, pues con esos 5.000 ya no logré solamente los 1.800 que generé ganancias, sino generé otras $30.000 en facturación. Y de esos $30.000 en facturación, como yo ya pagué el costo de adquirirlos a ustedes como cliente en el primer ejercicio, en el primer webinar, en el primer programa de los $200, pues es casi toda utilidad. Eso, en términos técnicos, se llama expandir el lifetime value o el valor de por vida que tiene un cliente para nosotros, para ti como compañía. Expandir el valor de por vida que tiene un cliente es lo más importante que tiene que hacer una startup o cualquier compañía. La gente normalmente piensa en el embudo de marketing. ¿Se acuerdan de los pasos que les estaba comentando y del triángulo hacia abajo? La gente cuando piensa en optimizar su embudo de marketing, este es el embudo de marketing, la gente cuando piensa en optimizar su embudo de marketing arranca de arriba hacia abajo. Es decir, intenta que más personas lleguen a la parte de arriba del embudo y que comiencen a bajar. Eso es un completo error. ¿Por qué? Porque la adquisición siempre va a ser más cara. Llegar a más personas siempre va a ser más costoso. Pero hacer que las personas existentes te compren más
siempre va a ser toda la vida más rentable, porque ya pagaste el costo de adquirir el cliente una vez, ya el cliente confía en ti, ya el cliente sabe cómo comprarte, ya el cliente sabe qué eres capaz de hacer, ya el cliente te conoce. La típica frase de marketing que retener un cliente es 5 veces más rentable que adquirir uno nuevo, pero la gente no lo aplica. O sea, la gente es como, uy, no, tengo que crecer mi negocio, vaya y compre más Facebook Ads. Uy, no, tengo que crecer mi negocio, vaya y mande más correos. Uy, no, tengo que crecer mi negocio, vaya y compre bases de datos. Y esa es la forma más fácil de generar más ventas, pero es la peor forma de generar crecimiento. La mejor forma de generar crecimiento es retención. Entonces, la obsesión debe estar en retener. Entonces, con eso dicho, la respuesta, ¿cómo sabemos si llegamos a Product Market Fit? Sabemos si llegamos a Product Market Fit cuando la mayoría de los usuarios o clientes que quieren volver a satisfacer la misma necesidad que ya satisfacieron contigo una primera vez, es decir, te compraron tu producto o tu servicio, satisfacieron su necesidad, vuelven. Es decir, la segunda vez o la siguiente vez que tienen el mismo problema o un problema muy similar, te vuelven a usar a ti, te vuelven a comprar a ti. Eso es Product Market Fit. Eso se llama retención y las compañías más valiosas del mundo son las compañías que tienen las mayores tasas de retención de sus usuarios. El caso de él, les voy a dar números ejemplo, no sé si quieren que publique los números, pero les voy a dar números ejemplo. La membresía de su startup cuesta $5 al mes. El lifetime value promedio es de $50, es decir, la gente se queda por en promedio 10 meses. Muy bien. El CAC es de, perdóname, hago el ajuste aquí. El CAC es de $10. Es decir, adquirir su cliente le cuesta 2 veces más de lo que el cliente le paga en el primer mes. No está mal, el payback period está alto, es decir, el tiempo que toma que tu cliente te vuelva y te pague está alto porque toma más de un mes. Idealmente, especialmente en Latinoamérica, es importante que el payback period sea de menos de un mes. ¿Por qué es importante este? Porque en Latinoamérica no tenemos suficiente capital de riesgo invertido, aunque eso está cambiando recientemente. Pero en Latinoamérica no tenemos suficiente capital de riesgo que esté siendo invertido para que un negocio que no pueda pagar el costo de adquirir el cliente en el primer mes pueda crecer exponencialmente. Eso sí funciona en Estados Unidos y funciona en otras partes del mundo, pero en Latinoamérica no es tan fácil. Vuelvo y repito, tenemos que trabajar porque nuestro cliente nos pague su costo de adquirirlo en el primer mes, ojalá en el primer pago, ¿cierto? Porque tener que esperar 60 días a recuperar esa inversión te va a matar el flujo de caja del negocio en Latinoamérica, a menos de que seas muy hábil levantando capital, en cuyo caso esto es irrelevante para ti. Que eso es otra vaina. Todos los consejos de growth suenan como tan definitivos, pero tienen muchas condicionales. El consejo que yo acabo de dar, por ejemplo, oye, intenta que el payback period sea menos de un mes, pero si eres muy bueno levantando capital, se te facilita muchísimo, como los hijos de nuestro presidente en Colombia, Álvaro Uribe, que levantan $100 millones del aire. Pues si eres muy bueno en eso, pues fácil para ti. Pero si no eres bueno en eso, entonces trabaja porque tu payback period sea menos de un mes. Que tu cliente se pague a sí mismo en el primer mes, eh, ojalá en la primera transacción. Nos dice, somos rentables en Unit Economics, pero no tenemos organic growth, todo es tráfico pago. Eso es terrible para una startup. El tráfico pago, es decir, el tráfico pago tiene unos límites que pronto los vas a comenzar a descubrir. A muchas startups que conozco les pasó, no les puedo decir exactamente cuál por NDA, pero porque firmé un acuerdo que no puedo decir esas cosas, pero básicamente la historia es que muchas startups crecen un montón y se encuentran con un tope. Todos los mecanismos de adquisición tienen topes. Tienen topes financieros o tienen topes de capacidad de producción. Hay startups que tienen equipos de 20 personas produciendo anuncios en Facebook Ads y ya no dan más abasto porque es que ya son tantos los anuncios que tienen que hacer para poder ser efectivos que ya no, o siguen multiplicando su equipo de diseño y de copy, o sencillamente nunca van a llegar a un CAC razonable. Entonces, eso es un desafío importante. Creo que enfocarse en orgánico. Mira, la métrica que nosotros teníamos en Torre era de que habíamos llegado a Pro Market Fit, era que por 6 semanas consecutivas tuviéramos un crecimiento de más del 10% en personas que hayan llegado orgánicamente, bien sea a través de voz a voz, a través de SEO o a través de mecanismos virales en videos en el producto. Eso era Product Market Fit para nosotros. Eventualmente lo ajustamos porque a esa métrica llegamos y eventualmente lo ajustamos, ahora ya no me acuerdo por qué, pero era la base sobre la cual nosotros operábamos en el principio. Excelente pregunta la del Product Market Fit de Gualberto. Muchas gracias por la pregunta, Gualberto. Tenemos aquí a José Pompilio Vivas, que nos dice, le pregunté por qué les interesa el growth hacking. Como emprendedor novato, conocer del mundo tech y sus modelos es parte importante de mi crecimiento de emprendimiento. Me interesa como base para lograr mis expectativas de crecimiento y buscar el crecimiento exponencial de mi negocio. Ok, cool. Tengo un e-commerce
que ve que está creciendo muy lento porque no ha logrado crear un modelo más allá de ensayo y error y no sabe mejorar y optimizar los canales y el mercado. No tengo una respuesta para ti, José. Es que esta vaina es una mezcla de tantas vainas, o sea, he tenido que estudiar de psicología, he tenido que estudiar de mercadeo, he tenido que estudiar de branding, he tenido que estudiar de canales de adquisición, Facebook Ads, Google AdWords, SEO, he tenido que estudiar de desarrollar mecanismos de conversión, landing pages, e-commerce, chatbots. He tenido que estudiar de, marica, yo he tenido que estudiar de muchas vainas. Y no lo digo como que, ay, sí, bandera de honor, no, o sea, es que realmente para uno poder hacer todos estos experimentos hay que saber demasiadas vainas, ¿sabes? Lo importante es que tú intentes lo más rápido posible llegar a un canal, un producto, un modelo de monetización, un mercado. Porque al final no necesitas 5 de cada uno, con que tengas uno de cada uno que hagan un buen match, eso es todo lo que necesitas. Pero sí hay que iterar sobre eso y tener Emprender es aprender, es lo que yo siempre digo. Emprender es aprender y en growth marketing es aprender con esteroides, ¿sabes? Es como aprender basados en métodos científicos. Si no sabes qué es el método científico, busca qué es el método científico y cómo funciona. Emprender basado en método científico, enfocado en generar aprendizajes para la compañía de una forma metódica y con métricas orientadas al negocio. Hay mucha gente que saca un montón de experimentos que no tienen una métrica, que no tienen un objetivo numérico, cuantificable. Eso es un error. Entonces es muy importante tener eso allí. Saber cómo mejorar mi startup, con qué tipo de material, talentos y educación me ayuda a alcanzar mis metas como emprendimiento. Voy a meter la publicidad aquí. Lo siento, muchachos, tengo que pagar las cuentas, tengo que hacer que mi salario se pague. Voy a meter la publicidad aquí. Vayan a platzi.com y tómense todos los cursos que hay gratuitos sobre growth. Hay un curso gratuito sobre growth que hizo Pamela Valdés, que es la fundadora y CEO de Big. Ella estuvo en Reforge, ella ha hecho toda la carrera típica de San Francisco y de Silicon Valley, Stanford y toda la vaina. Tómense el curso de growth de Pamela Valdés en platzi.com. Es gratis y vale la pena. Y de paso, ya que tienen mi correo, me dan feedback. Me dicen qué les gusta, qué no les gusta, qué debería cambiar, etcétera. Y si quieren un descuento también me lo piden, pero en privado. No les voy a dar un descuento que no le puedo dar a nadie. Ahí tienen mi correo. Esa es la respuesta. Son tantas vainas, pero yo creo que el curso les puede ayudar muchísimo si les interesa profundizar un poco más. Juan Moreno nos cuenta que es una persona muy creativa y le atrae la metodología de trabajo Growth. Manufactura, tiene una empresa de manufactura textil industrial a la medida. Es un negocio súper tradicional, pero se ha movido a trabajos a pedido más rentables. ¿Cómo aplica lo aprendido, profundizar en la materia y mantener el contacto? Ok, Juan, súper interesante que viniendo de una industria tan tradicional te llama la atención todos estos temas de growth hacking y de growth marketing y toda esta vaina de tecnología. La verdad es que mis respetos. Mm, yo creo que hay un libro que te puede llamar la atención que se llama High Growth Handbook. Es una Biblia básicamente de cómo hacer startups y cómo hacerlas crecer rápido. Pero lo que me parece interesante es que veas cada uno de los capítulos de cómo manejan recursos humanos, cómo manejan finanzas, cómo manejan crecimiento, cómo contratan, cómo despiden. Ahí te lo puse en el chat. Me parece un libro excelente para que veas cómo puedes ir pasando de una industria tradicional y de un mecanismo quizá tradicional de manejarlo a que lo muevas a un mecanismo más, más de startup, si es que eso es un concepto. Creo que ya respondí todas las preguntas que habían por mi correo. Voy a saltar, aunque bueno, ya me estoy quedando sin tiempo. En 46 minutos tengo un vuelo. Afortunadamente estoy a 15 minutos del aeropuerto, creo que estoy bien. Pero voy a mirar las preguntas que hay aquí para respondérselas. Para estructurar un funnel de ventas, ¿qué elementos hay que tomar en cuenta además del recorrido del comprador? Lo más importante, Benjamín, es entender cómo compra tu cliente. Y para eso hay que hablar con ellos. No sé qué vendas tú, pero sea lo que tú vendas, intenta buscar personas que ya estén comprando soluciones orientadas al problema que tú resuelves y habla con ellos. Y pregúntales, oye, cuéntame cuándo fue la última vez que compraste, que tuviste este problema, no que compraste, sino que tuviste este problema, sea lo que sea que tú vendas. No, la última vez que tuve este problema fue tal día. Ok, cuéntame sobre ese día. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegaste a ese problema? ¿Por qué tuviste ese problema? ¿Cómo resolviste ese problema? Cuéntame en detalle los pasos que seguiste para resolver ese problema. Y si te hablan de algún producto que compraron, entonces diles cómo descubriste ese producto, quién te contó de ese producto, quién te influenció a comprarlo, cuánto tiempo pasó entre que escuchaste ese producto y lo compraste. Todas estas son preguntas claves para que tú entiendas cómo piensa y cómo compra tu consumidor. Hablar con usuarios es esencial.
en growth marketing y es esencial en startups. Es la base del crecimiento de cualquier startup. Porque hablando con usuarios respondes muchas preguntas que son claves para entender cuál debe ser el modelo adecuado de crecimiento para tu negocio. En las preguntas que te estoy mostrando, que te estoy haciendo, esas preguntas te ayudan a ir descubriendo la forma en la que piensa tu cliente. Estoy buscando un libro. Me encantaría dejarle más libros. Ay, mi internet no está funcionando. ¿Sí está funcionando lo que estoy diciendo? Como todos están con la cámara apagada, no sé ni siquiera si están aquí. ¿Están aquí? ¿Sí me escuchan? Estamos todos aquí. Ok, perfecto. Aquí estamos todos. Listo, listo. No, entonces, hay un libro que se llama Inspired, que es un libro sobre cómo desarrollar producto. Se los voy a poner en el chat, Inspired. Y hay otro libro que se llama, hay una entrevista. Perdón que me esté yendo tan fuera del script, pero es que creo que estos videos y estos libros son claves si quieren profundizar en esto. Hay una entrevista, bueno, les voy a compartir una guía que no la tiene nadie. La tengo yo porque me la compartió un mentor, pero quiero compartirlas a ustedes. Es una guía que tiene unos consejos muy clave sobre cómo debería uno llegar a Product Market Fit. La escribió un mentor mío, se llama Hernán Aracena. El tipo creció una compañía de más de 1.5 millones de estudiantes, también en el área de educación, levantó $1 millón, se quebró y se ha dedicado los últimos 10 años a entender por qué se quebró, básicamente, y ayudar a gente como yo que quiere aprender en el proceso. Anyways, en ese link tiene un montón de videos. Él los puso para que arrancaran en el minuto y en el segundo exacto que la persona explica el concepto que Hernán está tratando de comunicar y les pone los títulos de arriba. Esa es una guía que me ayuda muchísimo en la vida, gracias Hernán, pero creo que es súper útil para todos nosotros y especialmente para Benjamín. ¿Cuál sería el canal a utilizar para captar clientes mayores de 40 años en un negocio de citas? ¿Dónde están esas personas? Yo creo que el canal para eso, honestamente, son páginas pornográficas, porque creo que el consumo en personas mayores a 40 años de pornografía está por las nubes y especialmente un negocio de citas es una persona, si está viendo pornografía, lo más probable es que esté parcialmente insatisfecha con su pareja o no tenga pareja. Entonces, el canal para utilizar para contar clientes mayores de 40 años. Ahora, si quieres clientes un poquito más refinados, que no te comprarían un producto que vieron en una página pornográfica, porque pueden estar viendo la página, pero no te comprarían un producto que ven ahí, yo recomendaría medios tradicionales, todo lo que son paraderos de autobús, todo lo que son revistas, todo lo que son impresos. Yo recomendaría, Instagram ya está comenzando a ser útil para esa audiencia, ¿sabes? En un punto Facebook también ya está comenzando a ser útil, pero yo creo que la forma en la que más va a crecer un producto en esa industria es voz a voz. Entonces hay que incentivar el voz a voz. ¿Y el voz a voz cómo se incentiva? Haciendo PR stunts. Airbnb es famoso por crecer haciendo PR stunts. Básicamente, Airbnb ha hecho un montón de cosas. Nosotros no las conocemos mucho porque nosotros hacemos parte del mercado masivo de Airbnb, pero cuando Airbnb arrancó, Airbnb hacía muchas cosas que hacían que la gente hablara de ellos. Entonces, Airbnb, qué sé yo, anunciaba que tenía hospedaje en una prisión en la prisión de Alcatraz, o anunciaba que la casa en la que grabaron, este es más reciente, pero la casa en la que grabaron El Príncipe de Bel-Air lo iban a poner disponible en Airbnb. O anunciaban que iban a poner un submarino en Airbnb para que la gente lo reservara. Todos esos son PR stunts, cosas que hacen que la gente hable. Hay muchas formas de incentivar el voz a voz. Una es haciendo este tipo de stunts con historias interesantes que hacen que la gente hable. Y yo intentaría desarrollarlo por ahí. Eh, Tinder, por ejemplo, Tinder lo que hacía para lanzar su aplicación fue que literalmente organizaba fiestas y patrocinaba fiestas en las fraternidades y sororidades de las universidades más populares en Estados Unidos y de los colegios más populares en Estados Unidos. Entonces, organizar fiestas, patrocinar fiestas. Si no se puede organizar toda la fiesta, por lo menos patrocinarla. Yo me iría por ahí. Uf, no entendí lo de alumnos de high school. Sorry, no tengo ni idea. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue esa pregunta? Bueno, ¿alguien que se anima a hacer una pregunta en video y audio? Como para escucharlos. Hable ahora, calle para siempre. Yo me animo, yo me animo. Dale, Benjamín, cuéntanos. A ver, espera, es que vengo llegando a la oficina y yo trabajo en Startup Chile como practicante. Ya, y me interesa mucho el tema de growth hacking. Consulta, lo más probable, bueno, referente también al funnel de venta,
¿Cuándo crees tú que el panel de venta está funcionando? ¿Cuando la retención es alta? ¿Cuando los costos de publicidad o los costos o el costo de adquisición de clientes ya va bajando? ¿Cuándo el funnel ya está maduro? El funnel está maduro cuando, yo creo que cuando el funnel se puede pagar a sí mismo y te queda plata, es decir, cuando es rentable. Ahora, hay otra pregunta más importante, hay dos preguntas más importantes de esto, y es si ese funnel ya llegó a su punto máximo de optimización, es decir, si el ratio de lifetime value contra CAC es el máximo que puede hacer ese funnel, por un lado, y eso lo puedes saber básicamente haciendo benchmarking, y es cuánto cuesta adquirir en otros canales, cuánto cuesta adquirir a otras empresas, cuánto cuesta adquirir productos similares en otras condiciones de CAC, y por el lifetime value lo mismo. ¿Cuál es el lifetime value? El benchmarking te puede ayudar a hacer eso o a responder esa pregunta. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el tope de este canal? O sea, porque, a ver, si tú eres una empresa que hace venta de producto, tú vendes software as a service y lo vendes en, qué sé yo, Brasil, y se lo vendes a directores de IT y hay, qué sé yo, 200 directores de IT, pero solamente hay 50 personas capacitadas en Brasil para venderle a directores de IT, y de esas 50 personas, 30 están contratadas en compañías que es imposible que se muevan, tienes un límite, y es que te hace falta gente de ventas de IT en Brasil para poder venderle a todos los directores de IT que hay. ¿Me hago entender? Entonces hay unos límites naturales de cualquier canal que hay que encontrarlos, y entre más rápido los encuentres, mejor, porque vas a entender bien hasta dónde puedes explotar ese canal y cuándo tienes que moverte con nada. ¿Responde la pregunta? Excelente, excelente. Y en ese sentido también tú hablabas de que las personas que están buscando más clientes a través de anuncios también van a llegar a un tope. Sí, todos los canales tienen un tope. Todos los canales tienen un tope. O sea, tienen un límite o sea, hay compañías, no les voy a decir cuáles, tengo un NDA, pero hay compañías que su problema es que no le pueden poner más plata a Google y a Facebook. ¿Ok? O sea, si gastan cientos de miles de dólares y si le ponen más plata, simplemente no funciona, simplemente no se la consume. Entonces, eso existe, o sea, eso pasa. No es tan obvio, pero eso puede pasar. Genial, gracias. Me alegra haberlos escuchado. Bueno, hacemos una última pregunta así bien general mientras llega mi Uber, ¿o qué? Me encanta escuchar personas. No sé, Hola Andrés. para el Uber, ¿sí? Hola. ¿Qué tal? Un placer compartir hoy esta charla súper importante, sobre todo para quienes estamos novatos en el mundo tech y estamos aprendiendo, y sobre todo, pues bueno, valiéndonos que Latinoamérica, pues el modelo tech está apenas naciendo, y sobre todo venimos de un patrón muy tradicional que, en vista que el tema pandemia, pues nos ha llevado a buscar esta ventana como opción. En mi caso particular, mi empresa es una empresa de e-commerce en Venezuela que ofrece servicios de grocery, sobre todo a venezolanos migrantes que tienen familia todavía acá, específicamente en la ciudad donde vivo. Uno de los detalles que siempre hemos visto, y sobre todo porque, bueno, yo soy el cofundador de la empresa, es el manejo del marketing. Vemos que los modelos tradicionales, digamos email marketing, los ads y todas estas cosas, si bien funcionan todavía, aún están muy, digamos, esa metodología de aprendizaje para las startups, no hay un plan claro. Sobre todo en estos temas de Latinoamérica, que levantar capitales o conseguir ese tipo de financiamientos a través de la banca privada, pues se nos pasa el ratio de lo que pueda costarnos algo para conseguir un cliente. Entonces, quería conversar contigo en este caso. Para las empresas novatas, muy recientes, sobre todo que están aprendiendo a generar este tipo de cosas, de contenidos, digamos, mantener ese modelo a pesar de que ya está agotado, por decirlo así, pero es la única herramienta que mantenemos nosotros. La optimización del growth para ese tipo de empresas
va más allá en que en manejo de talentos, va más allá en seguir inyectando más dinero a pesar de que tú no consigas como esa fórmula clara, o simplemente el replicar también un modelo de otras empresas, sumado que, bueno, hoy día el tema de los e-commerce son súper replicables. Eh, Aparte de esto, pues bueno, gracias por la oportunidad y bueno, a ver cuándo das mentorías, necesitamos mentorías. José, a ti gracias por seguirme en Instagram tan fielmente. Yo sé que tú reaccionas a casi todos mis stories de growth. Cuando hago stories de amor y eso no me reacciona, pero imagino que es porque no es el tipo de relación que tenemos. No, está bien. Óyeme, yo creo que si tienes tantos constraints como dices, que los entiendo y es real, lo que tienes que volverte es un fanático de crear experiencias increíbles, porque eso te ayuda con el voz a voz y te gusta y te ayuda con la retención, que al final es la clave. O sea, al final es lo mismo que cualquier startup debería estar haciendo. Tú tienes una ventaja, no te puedes obsesionar con adquisición, porque es que no tienes la plata para hacerlo, porque es que no tienes el mecanismo para hacerlo. Tu alternativa, que es la mejor alternativa para todos, es obsesionarte con retención, con crear experiencias increíbles, con crear momentos memorables. Hay un libro que se llama The Power of Moments, creo que se llama The Power of Moments. Espérate, sí. Básicamente, o The Power of Extraordinary Moments, no, voy a buscar en mi Kindle porque sí es importantísimo para todos ese libro. Pero básicamente habla de cómo crear momentos memorables. Cuando creas momentos memorables, haces que la gente hable de tu negocio. Y cuando haces que la gente hable de tu negocio, es free press, es publicidad gratis. Entonces yo, en tu caso, me obsesionaría, si se llama The Power of Moments. Yo me obsesionaría en eso, en generar momentos increíbles y que eso consiga voz a voz y que eso consiga que la gente retenga. O sea, necesitas que la gente reciba lo que sea que reciba con tu e-commerce y haga un story y lo suba a sus redes y diga, wow, qué increíble servicios. Hay otra empresa que se llama, te puedo buscar la historia de Zappos, esta empresa que vendía zapatos, ejemplo para tu caso. Hay un libro sobre el caso de ellos y sobre cómo ellos hacían que la gente hiciera eso, que la gente subiera videos, subiera stories, de contar a todos sus amigos. Tienes que crear una experiencia también. Tu publicidad tienen que ser tus clientes. Así no sea rentable al principio. Así te gastes la plata que tu cliente te deja en rentabilidad, te la gastes en ir la milla extra con ese cliente, en darle un regalito, en tener un detalle, en escribir una nota personalizada, en hacer después que llegó contra ley, llegó todo bien, que te cambies algo, necesitas pedir algo adicional, ¿cómo te podemos ayudar? Ese tipo de detalles, ese tipo de cosas, suenan a detalles, pero realmente son súper sistematizables, no son tan salidas de lo común, o sea, no son cosas locas, lo que te digo. Escribirle 2 días después de que le llegó el envío, hey, te llegó todo bien, hay algo que quieras cambiar, todo te funciona, listo, ya. Eso, el 90% de las compañías de e-commerce no lo hacen o lo hacen de una forma súper genérica, ¿sí? O sea, Amazon, por ejemplo, es súper sistemático en eso y les funciona, pero uno ya sabe que el correíto de Amazon dice todo está bien con la orden, es una vaina súper genérica, súper whatever que nadie va a leer nunca. En tu caso, como eres pequeño, tú puedes jugar con eso y escribir notas personalizadas, mandar notas de voz, mandar mensajes de WhatsApp, hacer un seguimiento más personalizado. Esas cosas te van a separar de tu competencia y te van a ayudar a aumentar tu retención y a crear momentos mágicos para tus clientes. Y bueno, eso es. Bueno, gracias a todos por conectarse. Tengo que salir volado, pero sigo respondiendo preguntas por el correo y para los que me siguen en Instagram como José, pues ahí voy a seguir subiendo tips y en algún momento comenzaré a dar mentorías por allí. Gracias por su tiempo y por su espacio. A ti, Andrés, muchísimas gracias. ¿Ya? De verdad que te vaya muy bien. Muchas gracias por todo. A ustedes. Muchas gracias, Andrés. No, de nada. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, como todos ya vieron, estamos dando por finalizado nuestro quinto y muy buen capítulo de este 2021. Les quería agradecer de forma muy especial nuevamente a Andrés por esta gran presentación, saber de su enorme expertise y trayectoria en un área tan fundamental que está hoy día para los emprendedores y para los founders, que es el growth hacking, growth marketing, y los desafíos que se nos presentan como emprendedores. Y también las oportunidades que nos puede abrir las puertas, sobre todo el tema todo este interesante mundo. Ha sido un material, yo creo que de gran aporte para toda la comunidad, así que ha sido de verdad un enorme placer, en un formato distinto, pero sin restar y de forma contraria, fue de muchísimo valor.
Así que de verdad, muchas gracias Andrés. También no solamente, para cerrar un poco el evento, no solamente agradecemos a los sponsors, sino que también a nuestros partners que hacen posible la realización de cada capítulo de Startup Grind. Queremos agradecer a Jaula de Negocio, que es el formato televisivo acelerador de emprendedores, que también al mismo tiempo es una plataforma de crowdfunding internacional, a la Fábrica Mayor, cuyo objetivo es el desarrollar el espíritu emprendedor de nuestra comunidad, a Prosper Points, que es la app que premia a los colaboradores de tu empresa por dar un uso consciente del celular o los espacios de trabajo, a American Continental Health Alliance, que es una organización sin fines de lucro formada por países de Latinoamérica, cuyo fin es conectarlos con diferentes partes del mundo para crear ecosistemas del área de salud y generar impacto con soluciones financieras, ¿ya? Así que por último agradecer también, obviamente, a todas las personas a ustedes, los asistentes, que es lo que son la parte fundamental y que hacen posible nuestros capítulos de Startup Grind. Y los quiero dejar cordialmente invitados para nuestro próximo evento que va a ser durante el mes de octubre. Ya le iremos contando a través de nuestro newsletter, en nuestra página web, startupgrind.com/Santiago, acerca de este evento. Se viene muy interesante. Lo primero que les puedo contar es que estaremos hablando de health, de salud. Así que muy expectante también para lo que se viene en octubre. Ya hacemos un pequeño receso de septiembre y volvemos ya para el mes de octubre. Y no les quiero quitar más tiempo. Yo sé que ha sido una tarde intensa de mucho contenido, mucho aprendizaje. Así que muchas gracias y esperamos que hayan disfrutado de este capítulo y nos vemos en la próxima ocasión. Así que un saludo, que les vaya muy bien. Chao, chao.